Bueno, pasamos a la herramienta de lazo. Bueno, esta herramienta funciona de una manera muy similar a la herramienta de selección, pero realmente te simplifica mucho más las cosas, porque esta herramienta nos permite dibujar la forma que queremos tomar de la figura original. Por ejemplo, podemos recortar una parte así y ya vamos a tenerla seleccionada, dispuesta a cortarse o a copiarse y pegarse posteriormente, o simplemente si queremos modificar un poco el relleno y no queremos usar la goma de borrar, podemos hacer con esto, que es mucho más sencillo. Es muy sencillo de utilizar, ya van a ver que es una de las herramientas más fáciles y que simplifica y hace un poco más cómoda todas las cosas. Bueno, ahora pasamos a la herramienta de la línea, que como se imaginarán, por supuesto, son líneas, bueno, viene predeterminadamente muy finito, pero acá yo le edité un poco la configuración. Bueno, las líneas estas nos permiten hacer figuras de una forma más exacta que con el pincel tradicional. Por ejemplo, bueno, no voy a darle muchas explicaciones sobre eso, pueden experimentar dibujando ustedes por su propia cuenta. Pero bueno, esto no se basa simplemente en la simplicidad de lo que es esta línea, sino que esta línea es posible cambiarle parámetros. Para poder ir a sus parámetros o propiedades, vamos a ir a ventana. Probablemente no tengan esta pestaña abierta, por eso les explico cómo abrirla. Ventana, propiedades y propiedades, o simplemente presionando control más F3. Acá como verán se abrieron las propiedades del archivo en general, pero para ir a las propiedades de esta línea vamos a seleccionarla y automáticamente cambiará a las propiedades de la línea. Bueno, primero que nada voy a explicarles cómo cambiar el color del trazo, que también podemos verlo desde acá arriba. Color de trazo. Pueden elegir cualquiera de estos colores y modificar después de color si quieren. Vamos a elegir para trabajar un azul oscuro. Bueno, también pueden modificar el grosor de la línea. Mientras más abajo esté esta pestañita, va a ser más finita. Como verán, eso es lo mínimo posible. O también pueden modificarlo así, por ejemplo 0.10. Va a ser todavía más finita. Pero bueno, mientras más arriba lo pongan, va a ser más gruesa la línea esta. Realmente puede volverse verdaderamente gruesa. Vamos a cambiar el grosor un poco a un 6 para que no esté tan exuberante. Bueno, les voy a mostrar también los tipos de trazo. Este es el sólido, que el trazo sólido es ya cuando modificamos los parámetros acá de la altura del trazo, o sea, de la anchura, perdón. Ultra fino es cuando está sin modificar, o sea, el predeterminado, que no vendría a ser ninguna. Cuando modificamos la escala, ya pasamos al sólido. Bueno, después está la línea de puntos, que como verán, acá no se aprecia muy bien porque está un poco grueso el trazo, pero si lo achicamos un poco se va a notar mejor. Bueno, como verán, no es una línea de puntos, sino de guiones. Esta es la línea de puntos. Esta es una especie de línea como rústica, no sé cómo explicárselos, pero sí, es más o menos eso. Esta es una especie de goteo, o sea, de líneas manchadas, con un líquido o con algo así, no sé bien. Y después está la línea, una especie de línea así, que bueno, se darán cuenta si lo están viendo por sus propios medios. Bueno, también podemos personalizarlo, pero bueno, estos ya son propiedades que deberían experimentar ustedes, porque si no, el tutorial se extendería muchísimo. Bueno, vamos a dejarlo en sólido y les voy a mostrar una cosita más. También podemos darle en como verán acá está circular, o sea, está redondeado el borde de la línea. Podemos modificar ese extremo, poniendo por ejemplo ninguno. Si seleccionamos toda la línea, vamos a poder también seleccionar los extremos. Ponemos ninguno, va a ser el normal. Si ponemos redondeado, va a ser una especie de cilindro. Si ponemos cuadrado, va a ser cuadrado, como el mismo nombre lo dice. Y también está la unión, que después van a tener que experimentarlo por su propia cuenta. Es una herramienta bastante interesante que, bueno, habla sobre la unión, por ejemplo, cuando tenemos unas líneas y no podemos pintar dentro, es porque hay problemas con la unión. Bueno, eh, si me pongo a explicarlo también me voy a extender mucho en el tutorial, pero pueden experimentarlo por su propia cuenta. Bueno, entonces ya está explicada la herramienta
línea. Entonces voy a borrar esta línea para no manchar un poco la pantalla. Vamos a cerrar acá el panel de propiedades. Bueno, pasamos a la herramienta de texto. Debería explicar la herramienta de pluma, pero no lo voy a explicar porque realmente no le doy mucho uso y me parece una herramienta inútil que no me ha servido de nada en todos estos años. Creo que a ustedes no les va a servir, pero si les interesa aprender, pueden mandarme un mail o un mensaje personal privado o simplemente buscar otro tutorial. Pasamos a la herramienta de texto. Bueno, la herramienta de texto es la herramienta básica que figura en cualquier plataforma. Por ejemplo, acá voy a escribir mi nombre, Matías. O mejor, bueno, Aduco1, como el nombre de mi cuenta. Y ya teniendo seleccionado el texto, vamos a poder modificar el color, por ejemplo, desde acá, siempre y cuando seleccionemos el color de relleno. También podemos cambiar propiedades, abriendo las propiedades que ya anteriormente les expliqué cómo hacerlo. Bueno, vamos a poder cambiar entre muchos tipos de letra. Que bueno, yo tengo muchas porque tengo también los otros Adobe Flash, como el CS4 y el CS5. Y ahí se ve que se me exportaron bastantes formatos. Pero ustedes van a poder descargar los suyos si quieren o crear hasta sus propios tipos de letras. Bueno, vamos a dejarlo por ejemplo en este. Vamos a poder modificar el tamaño, al igual que había mostrado antes. También sobre esto vamos a poder aplicar la transformación libre que le había explicado también antes. La vamos a poder usar tranquilamente acá. También vamos a poder, bueno, ponerle el color también desde acá, además de desde acá. Vamos a poder ponerla en negrita, en cursiva o alinearla, como en las aplicaciones de Word, que ya conocen seguramente ustedes. Por ejemplo, alinearla en el centro, ese tipo de cosas. Probablemente no se aprecie mucho por el tipo de letra, pero por ejemplo, eligiendo esta, no se aprecia, pero por este motivo. Miren, por ejemplo, miren, imagínense que tenemos esto acá. Vamos a poder alinearla ahí, se siente un poco más, pero bueno, no importa, ese no es el objetivo. También pueden editar las opciones del formato, como por ejemplo darle sangría o el margen izquierdo, el margen derecho. Eso no lo vamos a tocar. También pueden cambiar la dirección de texto, o sea, vertical, horizontal. Bueno, vamos a dar control Z para deshacer. También, bueno, podemos cambiar el tipo de tamaño. Por ejemplo, si queremos darlo como superíndice, que son las letritas pequeñas de arriba, vamos a darlo acá. O subíndice también, bueno, está normal en todo caso. También podemos cambiar entre un par de propiedades. Acá que son propiedades estéticas. Bueno, este es el tipo de texto. También tienen entre tres opciones, pero vamos a trabajar con la estática. Tienen también la dinámica, que ya vendría a ser otro tipo de texto, por ejemplo, que se usa para crear juegos. Bueno, vamos a dejar en el estático, ya les expliqué la herramienta de texto. Ahora pasamos al siguiente. Bueno, ahora voy a explicar la herramienta del pincel. Para eso me vi obligado a borrar toda la pantalla para dejar libre el espacio de trabajo. Bueno, ahora vamos a mostrarles más o menos cómo funciona el pincel. Tenemos para acá para modificar su tamaño, por ejemplo, sea su grosor, haciéndolo más finito, por ejemplo, así, haciéndolo más o menos intermedio, así, o más grueso de todo, así. Podemos también intercalar entre las formas. Ahí está circular. Acá está como más circular pero alargado. Ahí está como más, no sé, ustedes entienden. No sé cómo aplicárselo. Acá está más cuadrado. Bueno, y así tienen, bueno, muchos tipos de formas. Por ejemplo, esta también. Para hacer letras chinas serviría bastante. Bueno, y a lo que voy a hacer un pequeño dibujo para explicarle un par de cosas. También pueden cambiar la suavidad del pincel. Porque como ven, este pincel tiene una especie de suavidad. No es un pincel fuera de lo normal. Eso se puede modificar. Mientras más suave esté, va a estar, o sea, el dibujo nuestro va a tener más forma. Cada trazo que hagamos va a ser como más tembleque, va a como tener una especie de temblor, así, algo así. No sé cómo explicarlo. Y mientras menos suavidad tenga, yo recomiendo que estén en 50. Que es más o menos el intermedio, para que no quede tan suave ni tampoco tan áspero como por ejemplo esto.
que es más aproximado a los trazos del pincel de Paint. Bueno, acá que tenemos una carita, vamos a pintarla de un color y bueno, seleccionamos el pincel y bueno, les quería explicar de, un tipo de herramienta que es el modo del pincel, que nos va a ser muy útil. Bueno, acá como verán está seleccionado pintar normal. Esto viene por predeterminación de Flash. Pintar normal, ¿qué quiere decir? Que pinta sobre la superficie que esté dibujada con el mismo pincel, por ejemplo. O con una superficie que no sea ningún símbolo ni ninguna imagen. Más adelante les voy a explicar qué son los símbolos y las imágenes. Pero bueno, mientras esto sea una figura normal que sea dibujado con un trazo y pintado con un color de relleno normal, van a poder pintar por sobre su superficie con el pintar normal. Después con el pintar detrás, esta función nos sirve para pintar por detrás. Por ejemplo acá como ven, ni siquiera se le sobrepasa a la figura, sino que pinta por detrás, todo bien por detrás de la figura. Después pintar selección, ¿que para qué sirve? Para que cada vez que seleccionemos una parte, como por ejemplo lo que es el contorno con la herramienta selección, podamos pintarlo simplemente en lo seleccionado. Nada que no sea lo seleccionado va a estar pintado, no se preocupen. Por ejemplo, podemos hacer esto. Dar efectos así más o menos. Lo seleccionado simplemente se va a pintar, acuérdense. Si no está seleccionado, no hay forma de que se pinte con esta opción seleccionada. Bueno, y pasamos a la última, que es pintar dentro. Acá hay una que es relleno de pintura, pero como no sé usarlo muy bien, no se lo voy a explicar para no confundir las cosas. Sé que me lo salté, por supuesto. Bueno, y pintar dentro. Que bueno, ¿qué vendría a ser esta función? Esta función nos sirve, vamos a buscar la figura acá. Esta función nos sirve, acá lo acercamos bien para poder mostrar bien cómo funciona. Con esta función vamos a poder pintar dentro de la superficie que elijamos. La superficie, esta función es un poco incómoda, por ejemplo, porque por ahí la superficie que se elige por macromedia no es la que necesitamos. Como por ejemplo en este caso, acá ven que sí se está pintando la parte de adentro que es la que queremos. Pero ahí automáticamente cambia de superficie por ahí y, cambia la superficie al modo de afuera. Tendría que ser el contorno. Pero podemos, o sea, es un poco complicado de usar, pero más o menos si la toquetean un poco van a entender de qué se trata. Bueno, eso era el pincel.